Con poderes casi como los de cualquier otro país, esta empresa tenía la capacidad de declarar guerras, encarcelar y ejecutar presos, negociar tratados y acuñar su propia moneda. Se trataba de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Su objetivo no era controlar grandes extensiones de territorios en otras partes del mundo, sino tener el monopolio del comercio. A menudo se considera que fue la primera multinacional, la cual llegó a tener el monopolio del comercio holandés en Asia. Pero como no siempre a donde llegaba a comerciar era bienvenida, con frecuencia desataba guerras y masacres contra los nativos o contra otros europeos que dominaban el lugar de interés. Se dice que fue la empresa privada más rica de toda la historia. Contaba con más de 150 barcos mercantes, 40 buques de guerra, 50.000 empleados y un ejército propio de 10.000 soldados. También se calcula que en su máximo esplendor, esta multinacional llegó a estar valorada a lo que hoy en día serían 7.9 billones de dólares. Para tener una idea, la empresa más valiosa en la actualidad es Apple con 2.8 billones de dólares. Por eso las preguntas son, ¿cómo creó Holanda la empresa más grande y poderosa de toda la historia? ¿Y por qué terminó finalmente en la quiebra? En el siglo XVI los portugueses dominaban el comercio internacional y tenían el monopolio de un producto muy importante en la época, las especias. Estas eran muy codiciadas porque no existían las neveras y eran la mejor forma para conservar la carne. Además eran destinadas para la elaboración de medicinas, y el puerto utilizado por los portugueses para redistribuir las especias en el norte de Europa era el de Amberes, que hoy está en Bélgica pero que en esa época hacía parte de los Países Bajos controlados por la corona española. Pero las relaciones entre los holandeses y los españoles se deterioraron rápidamente debido a las tensiones entre protestantes de los Países Bajos y los católicos de España. Estas tensiones resultaron en un intento de los Países Bajos por independizarse como estado soberano. Entonces los portugueses, que eran aliados de la corona española, decidieron desviar el comercio del puerto de Amberes al de la ciudad alemana de Hamburgo. Esto no solo privó a los comerciantes holandeses del lucrativo comercio de las especias, sino que también perturbó la cadena de suministro mundial, ya que los portugueses eran incapaces de satisfacer la creciente demanda de especias, en particular la de la pimienta. Esto fue lo que motivó a los holandeses a entrar en el comercio internacional de especias, logrando establecer sus propias rutas marítimas hasta Asia. La primera expedición fue un desastre en términos humanitarios, porque se perdió a más de la mitad de la tripulación a causa de conflictos armados con otros comerciantes europeos y por enfermedades. Sin embargo, lograron obtener una pequeña cantidad de especias que animó a los comerciantes holandeses a realizar nuevas expediciones. El problema era que invertir en estas empresas de expedición era muy riesgoso debido a la amenaza de enfermedades, piratería, naufragios y conflictos armados, de manera que un inversor podía perder toda su inversión en un solo viaje. Así que para mitigar esos riesgos, en lugar de invertir en una sola expedición comercial, el Estado holandés decidió agrupar inversores y recursos para ser repartidos en varias expediciones comerciales. Dicho de otra forma, se decidió partir la propiedad de la empresa en acciones. Así fue como los holandeses fundaron la primera sociedad anónima de la historia, es decir, una organización donde su capital está dividido en acciones que representan la participación de cada socio. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue creada en 1602 y en unos cuantos años ya tenía el control de territorios para comerciar en lo que es hoy Irán, India, Malasia, Indonesia, Tailandia, Laos y Taiwán. Incluso llegó a tener un puesto permanente cerca de Japón. También exploraron territorio norteamericano y fundaron el asentamiento holandés de Nueva Ámsterdam, que posteriormente se convertiría en la ciudad de Nueva York. La compañía fue probablemente la empresa privada más poderosa de todos los tiempos. El punto sombrío de su historia es que la empresa tenía más de 10.000 soldados para conquistar territorios e impartir justicia en los lugares donde el comercio no podía lograrse en buenos términos. Dicho de otro modo, en ocasiones ocurrían masacres contra los nativos para obligarlos a comerciar. Por otro lado, también se convirtió en una potencia esclavista. Buena parte de su mano de obra provenía de Sudáfrica. Los esclavos eran obligados a trabajar en regiones remotas de su amplia red comercial para mantenerlos totalmente aislados y evitar el riesgo de que pudieran escapar. Cuando la compañía estaba en su pleno rendimiento, tenía unos 25.000 esclavos. Por lo tanto, como se puede ver, era una empresa con las capacidades de cualquier otro país de la época. Por eso se dice que, aparte de haber sido la más rica, también es considerada como la más poderosa. Aunque algunos dicen que su valoración de 7.9 billones de dólares no es exacta y está sobrevalorada porque se calculó en medio de una gran especulación muy ligada
a fenómenos como la burbuja de los tulipanes, la cual es considerada como la primera burbuja económica de la historia, donde los tulipanes alcanzaron precios exorbitados. Pero de cualquier forma no se puede negar que fue una empresa muy grande y poderosa, tanto que tenía la autoridad para declarar guerras o firmar tratados de libre comercio con otros territorios, lo cual no tiene comparación con ninguna multinacional de la actualidad. Sin embargo, varios factores comenzaron a frenar el crecimiento de la compañía holandesa de las Indias Orientales. En primer lugar, los márgenes de ganancia disminuyeron debido a la entrada al mercado de las especias de competidores franceses y daneses, lo cual obligó a la compañía a diversificar su portafolio hacia otros productos como el té, el café, el algodón, los textiles y el azúcar. Además, los costos fijos de mantener una flota y un ejército tan grande comenzaron a pasar factura. Es decir, las ganancias ya no justificaban los gastos militares y los proyectos expansionistas que realizaba la compañía para controlar las rutas comerciales y así sostener su monopolio. Otro factor que comenzó a marcar el declive de la compañía fue el excesivo endeudamiento y la corrupción de sus empleados. Otro problema fue la alta mortalidad entre sus empleados, es decir, el riesgo de perder la vida en conflictos armados o sufrir accidentes en las expediciones comerciales desincentivaron a las personas a unirse a las filas de la compañía. Además, los salarios eran bajos y el incumplimiento de las obligaciones con sus empleados era algo frecuente. Otro factor fue que en los últimos años de su existencia, la compañía perdió prestigio en muchas regiones, incluidos los Países Bajos, debido a la masacre provocada por la compañía, que cobró la vida de más de 10.000 inmigrantes chinos en Batavia, antiguo nombre de Yakarta, la actual capital de Indonesia. Y por último, los repetidos conflictos armados con el Reino Unido afectaron su funcionamiento y disminuyeron la capacidad de su flota marítima. Y fue después de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa que la empresa terminó por ir a la quiebra, siendo finalmente nacionalizada en 1796. Y de esta forma terminarían 200 años de vida, de la que es considerada, según algunos cálculos, la compañía más rica y poderosa que ha existido en toda la historia. Esta compañía fue una de las fuentes más importantes de crecimiento económico holandés durante la época conocida como el Siglo de Oro holandés, periodo en el que los Países Bajos se convirtieron en una potencia europea gracias a sus destacados avances no solo en el comercio, sino también en el arte, en las ciencias y en el sistema económico capitalista. De hecho, se dice que los Países Bajos fueron la cuna de importantes avances del capitalismo moderno. Incluso la Bolsa de Valores de Ámsterdam es considerada la más antigua del mundo, precisamente fundada por la compañía holandesa de las Indias Orientales. Pero de nuevo, los conflictos con países vecinos y el declive de su influencia comercial provocaría el fin del periodo dorado holandés. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.